está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. El Señor, y el Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Jehová entregó en mis manos Jericó. Gritan, hey, suena la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Jehová entregó en mis manos Jericó. Gritan, hey, suena la trompeta. Jehová entregó en mis manos Jericó. Gritan, hey, suena la trompeta. Jehová entregó en mis manos Jericó. Gritan, hey, suena la trompeta. Por favor, vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su gracia ahora para exponer la palabra, así como le ha dado gracia a mis hermanos para dirigir este tiempo de cánticos. Que Dios nos dé la unción de su Espíritu, la libertad para exponer la palabra. Dios, en el nombre de Jesús te alabamos,
con todo el corazón. Tú eres bueno, tu misericordia eterna. Tu misericordia es mejor que la vida. Por eso dijo el salmista: Señor, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es por siempre. Gracias, porque así es, Señor. Estamos anhelantes de tu verdad, que tú nos hables, Señor, que nos afectes a través de tu palabra y el poder de tu Espíritu. Ven a decirnos qué es lo que quieres de nosotros. Ven a ministrarnos, Señor, por tu Espíritu, a traer convicción al corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Siéntense, muy amables. Vamos a empezar ahí con ese texto. Vamos a arrancar con ese texto de la Escritura. Vamos a estar yendo a la palabra, y ahora me voy a apoyar mucho aquí con mi hermano para leer con ustedes algunos versículos de la palabra ahí, y que usted pueda apreciar lo que la Biblia dice al respecto de lo que vamos a hablar. No es la primera vez que voy a tocar el asunto. Les decía esta mañana que este es un tema que yo creo que debemos traer de cuando en cuando al púlpito, porque nuestros niños se vuelven adolescentes, y de pronto nuestros adolescentes se vuelven jóvenes. Y yo creo que es importante estar reiterando estas verdades que son muy importantes. Ahí tenemos ese texto para empezar. Pues la voluntad de Dios, le dice Pablo a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vamos a subrayar esa última parte, que os apartéis de fornicación. Lo que está diciendo el apóstol es que la voluntad de Dios, no del pastor, aunque del pastor también desde luego, pero aquí estamos enfocando al mero mero. La voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Pero antes de decir eso, dice que su voluntad es que nos santifiquemos, que nos limpiemos, que seamos puros, que caminemos en limpieza. Esto es muy importante. Y como habla de santificación o santidad, vamos a decir, tenemos que también afirmar que a veces las personas piensan que nosotros no podemos ser santificados o no podemos caminar en santificación porque somos pecadores y hasta con el pensamiento pecamos. Pero tenemos que entender que cuando la Biblia habla de ser santos, en cuanto a los creyentes, no habla de perfección, porque en realidad, como todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, la perfección todavía no la encontramos hasta que estemos en su presencia. Por eso a veces la gente dice: es que es santo nomás Dios, porque tienen la idea de inmaculado, y en ese sentido es correcto, inmaculado, sin mancha, sin defecto, nomás Dios. Pero cuando la Biblia habla de la santificación de los creyentes, esa palabra, ser santificado o santo, significa ser apartado de y consagrado o dedicado a. En este caso, apartado de lo pecaminoso, lo sucio, y dedicado a Dios. Por eso el texto utiliza la expresión que os apartéis. Apartarse, eso es santidad. Tiene que ver con consagración, es lo mismo, dedicación. Hoy vamos a hablar de sexo antes del matrimonio, y es un asunto que alguien pudiera pensar que no es digno del púlpito, pero yo digo que si Dios lo trata en su palabra, en la Biblia, entonces el tema es digno de ser tratado desde el púlpito. Todo lo que Dios dice en su palabra es digno y justo tratarlo desde esta tribuna, desde el púlpito, para decírselo al pueblo. Y vaya que Dios no tiene ambajes, sin ambajes habla siempre Dios cuando tiene que ver con la cuestión de la sexualidad, ¿sabe? Conforme usted vaya leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que Dios no tiene tabús, que Dios no tapa, sino que Dios habla derecho cuando se trata de estos asuntos.
Vivimos en una época de revolución sexual en este tiempo en el que vivimos. Y en este tiempo así de revolución sexual, pues para muchos pensar en castidad es pensar a la antigüita. A la antigüita. Castidad, ¿qué significa? Pureza. Para muchos hoy en el mundo pensar en pureza sexual, en limpieza sexual, que es lo mismo de decir abstinencia sexual, es pensar a la antigüita. Pero esto no es cosa de los antiguos, esto es cosa de Dios. Por cierto, hay que definir el término, ¿no? Que os apartéis, la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. Es una palabra que se escucha muy feo, pero lo que significa, bueno, a mí se me hace feo, como se oye. Pero lo que significa es toda especie de práctica sexual fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Toda actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es. Vaya a un diccionario el que quiera y léalo y usted se va a dar cuenta que ese es el significado. Entonces lo que dice es que la voluntad de Dios es que nos abstengamos de toda práctica sexual de cualquier especie que sea fuera del matrimonio. Digo fuera del matrimonio porque, como lo vamos a estar constatando, en realidad el inventor de las relaciones sexuales es Dios, pero ha establecido una limitante dentro de la cual se va a ejercer el intercambio sexual, y esa limitante es la licencia matrimonial, es el matrimonio. ¿Es pensar a la antigüita? No, es pensar a la luz de lo que Dios dice en su santa palabra. Muchísimas personas, lamentablemente, a pesar de lo que digo, probablemente la mayoría, adolescentes y jóvenes, pero no solamente ellos, creen que tienen derecho de expresarse sexualmente. Y bueno, en cierto sentido lo tienen si quieren. Yo no me puedo meter en su vida, pero por cuanto piensan que tienen el derecho de expresarse sexualmente, porque así nos lo enseña el mundo, entonces hay muchas personas que practican sexo con quien quieren y cuando quieren. Tal vez algunas de las cosas que diga les va a parecer grotesca o que le golpea el oído, perdón, pero es muy importante hablar claro, ¿verdad? Con decencia, pero claro. Así que la verdad es que aunque muchas personas piensan así como lo acabo de decir, que tienen el derecho y entonces ejercen una vida libre de ejercicio sexual, la verdad es que remitiéndonos a las pruebas, esta forma de vivir daña al individuo. Estoy hablando de esta forma libre de vivir. Daña al individuo, a la familia y a la sociedad. Que aunque muchos piensan que hay que expresarse libremente y llevan una vida libre en cuanto al ejercicio sexual, la verdad es que remitiéndonos a las pruebas, esta forma de vivir daña al individuo de diferentes maneras, como lo vamos a estar observando, daña a la familia y por ende daña a la sociedad. Entonces nos vemos en la necesidad de argumentar por qué los solteros deben decir no al sexo prematrimonial. Aunque también en algunos aspectos sería muy aplicable a decir por qué no los casados deberían decir no al sexo extramatrimonial, o sea, al adulterio, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos más en los solteros, aprovechando que tengo muchos aquí, ¿verdad? Solteros, y que los padres de familia de seguro que les hará bien también, porque les dará alguna idea para orientar en un momento dado más adelante con este respecto. Primero voy a decir, para avanzar, porque como tengo algunos pensamientos, para no castigarlos en cuanto al tiempo, los solteros deben decir no al sexo antes del matrimonio, porque el embarazo siempre es una posibilidad, siempre. Vamos a verlo incluso a la luz de las Escrituras. Yo sé que ustedes lo han oído por ahí, pero la Biblia nos deja ver esta realidad. Solo 2 textos vamos a ver, porque no podemos mirar tantos. Lo que sí le digo es que la realidad que presentan estos versículos, conforme usted lee la Biblia, se da cuenta que muchos pasajes de la Escritura la presentan. Vamos a ver Génesis 4:1 en primer término. El primer hombre llamado Adán, dice la Biblia, hace referencia a él y dice: conoció Adán a su mujer Eva,
la cual concibió, claro, y dio a luz a Caín. Hasta ahí. Lo que quiero señalar es la primera expresión. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, claro. ¿Qué quiere decir eso de que la conoció? En la Biblia, particularmente en algunas traducciones, pues yo digo que en todas, se utilizan ciertas palabras muy suaves para expresar conceptos fuertes. Se les llama eufemismos. Es decir, que aquí el traductor pudo haber dicho, y Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, pero él mejor evita esa expresión y dice que la conoció. Desde la perspectiva de los hebreos, conocer habla de esa intimidad. Se está refiriendo a que se acercó a ella íntimamente, sexualmente, y entonces por consecuencia ella concibió y dio a luz un hijo. Es decir, concibió a Caín. Claro, aquí lo que estamos mirando es que sí, cuando hay un acercamiento, un intercambio de carácter sexual, muy probablemente va a haber un embarazo. Isaías capítulo 8, versículo 3. Aquí se utiliza otro eufemismo. El profeta utiliza otra expresión suave para expresar un concepto fuerte. Dice ahí en Isaías capítulo 8, versículo 3, el profeta hablando, y me llegué a la profetisa, dice el profeta, o sea, su esposa. Él era profeta, dice, me llegué a la profetisa, la cual concibió otra vez. Y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salalas Bas. Dios le dio el nombre y toda la cosa. Pero lo que yo quiero que observes, y me llegué a la profetisa, dice. Ese me llegué es otro eufemismo para decir, tuve relaciones íntimas con la profetisa, con mi esposa, y entonces la consecuencia natural, ella concibió, quedó embarazada. Usted va a ver que a la luz de todas las escrituras, siempre que usted ve que un hombre se acerca a su mujer en este sentido, ella queda embarazada, a solo que sea una mujer estéril. Pero siempre ocurre eso. Entonces, siempre hay una posibilidad. Espero que no les parezca muy fuerte esto que digo enseguida, pero lo voy a decir. Las damas que no están casadas deben de saber. Ya ahorita los muchachos están muy ilustrados, ¿verdad? Es lo bueno. Escuchen. Las damas que no están casadas y también los caballeros deben saber que en esos días en que la mujer en un momento dado está más inclinada a sostener relaciones íntimas, es cuando más fecundas son. Por eso es que habla de esto la palabra de Dios. Y me llegué a la profetisa. Bueno, si ella tenía inclinación a estar con su esposo, lo más seguro es que estaba en días fecundos. Porque ahora los muchachos son muy listos y dicen, no, nada más son 5 a 7 días en las que puedo quedar embarazada. Sí, pero en esos 5 o 7 días es cuando las mujeres son más inclinadas a sostener este tipo de relaciones. Y esa es la cuestión. Por eso es que estamos diciendo que los solteros deben decir no al sexo prematrimonial, porque el embarazo siempre es una posibilidad y trae consecuencias de diferentes índoles. Por ejemplo, pues los jóvenes deben saber que ningún anticonceptivo es 100% seguro, porque algunos se creen muy salsas, ¿verdad? Y dicen, no, yo me cuido. Ningún anticonceptivo es 100% seguro, número uno. Segundo, el fenómeno madres solteras es un verdadero problema social. Por favor, escuche lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que las madres solteras sean un problema social. Estoy diciendo que el fenómeno madres solteras, el hecho que se esté dando, es un verdadero problema social, porque usted no me dejará mentir que ellas batallan bastante, ¿no es cierto? Es una situación difícil para ellas y hay que ayudarlas, hay que hacer soporte. ¿Por qué cree que empezamos aquí a tener pláticas para personas solas, entre ellos madres y padres solteros? Porque sabemos que necesitan soporte. Es una situación difícil. Es producido el fenómeno madres solteras precisamente en muchos de los casos por embarazos no deseados. Porque nos adelantamos a sostener relaciones íntimas fuera del matrimonio y aunque no queremos un embarazo de repente llega indeseados, y ya tenemos a una madre soltera que no quería estar embarazada pero que ya está y que en un momento dado va a dar a luz un hijo. Así que pues tenemos un problema ahí. Además de eso, demasiadas mujeres, cuando se ven en esa condición, muchas de ellas se ven inclinadas lamentablemente a recurrir a un acto lamentable, válgame la repetición, que es el aborto. Vamos a Éxodo capítulo 20 versículo 13.
que lamentablemente es una práctica que se está viendo con buenos ojos. En el mundo, en México, se está aprobando en nuestro país el aborto, que sea legal el aborto. Yo sé que hay condiciones terapéuticas en las que indefectiblemente tiene que practicarse, pero esa es otra historia. Estamos hablando de que se practica el aborto simplemente porque se defiende la idea de que la mujer tiene derecho en hacer lo que quiera con su cuerpo, sin darse cuenta que cuando una mujer aborta no está haciendo nada con su propio cuerpo, sino que está afectando el cuerpo de otra persona totalmente diferente a ella. Ahí está la cuestión, que está tomando derecho sobre el cuerpo y la vida de otra persona, no de ella. Y cuando hablamos de esto, del aborto, tenemos que decir que es un atentado a este mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Porque nosotros creemos que el aborto es un homicidio. Es un homicidio. A la luz de las Escrituras y también a la luz de la ciencia, el ser humano empieza a ser humano desde el mismo momento en que es concebido, aunque muchos lo quieran tratar como una cosa, pero no es así. Así que Dios respeta la vida, Dios le da un valor tremendo a la vida. Les recomiendo que lean el Salmo 139 en su casa. Es un salmo extraordinario que habla de cuando Dios nos deposita en el vientre de nuestra madre. Extraordinario. Estoy hablando de las consecuencias del embarazo no deseado. Los embarazos fuera del matrimonio. Bueno, antes de pasar para allá, lamentablemente no juzgamos a las madres de familia que han incurrido en esto, porque muchas, por no decir todas las que han incurrido en esto, han navegado con trastornos emocionales terribles, porque estamos hablando de mujeres que toman la decisión de coartar, de cegarle la vida a su propio hijo, y aunque vayan y lo hagan, navegan con secuelas emocionales muy fuertes. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo va en contra de su naturaleza en cuanto a la maternidad. Los embarazos fuera del matrimonio han producido muchos hijos sin padre. No es el único caso, desde luego, pero han producido muchos hijos sin padre. Ellos vivirán preguntándose, ¿dónde está papá? Y aunque muchas madres solteras son heroínas, porque hacen todo lo que pueden para cubrir su papel como mamá y tratar de cubrir también su papel, el que le corresponde al papá, la verdad es que nunca van a ser papás. A veces esa expresión se utiliza, miren, esta persona es mamá y papá al mismo tiempo. No, en realidad es mamá. Ninguna mujer puede ser papá, es mamá, y trata de sufragar las necesidades que debe sufragar un papá, eso sí, pero es mamá. Esos niños vivirán preguntando por papá. Desde luego que hay otras circunstancias, ¿verdad?, que dejan a los niños sin padre, lamentablemente. Hay otras. Por ejemplo, mi padre, él nació en un matrimonio, pero cuando él tenía 3 años de edad, mi abuelo falleció de pulmonía. Son golpes de la vida. Y él dice que creció sin padre, sin un papá, sin una figura paterna. Ellos crecen sin el modelo masculino en el hogar y probablemente siendo víctimas de la mofa de muchos por esa causa. Papá dice que él sufría bullying cuando era niño en la primaria. Se burlaban de él porque no tenía papá. ¿Habráse visto? Sí, los niños no tienen conciencia a veces de la crueldad que esto puede significar y lo señalaban y se burlaban de él. Bueno, las circunstancias de la vida lo llevaron allá. Pero ¿qué necesidad hay de que por causa de un embarazo no deseado esto ocurra? Porque nos adelantamos, porque vamos a sostener relaciones íntimas sin estar en matrimonio y lo más seguro es que ella se va a quedar con el bebé. ¿Qué necesidad hay? No hay. El embarazo antes del matrimonio lleva a muchos estudiantes, por si fuera poco lo dicho, hombres y mujeres, a la deserción escolar. A nivel secundario, a nivel bachillerato, a nivel universidad, muchos truncan su escuela, no terminan. Alguien dirá, no hermano, yo conozco a una compañerita que quedó embarazada y ahí está dándole duro a la universidad. Bueno, pues gloria a Dios por ella. Pero hay muchos que no.
ni la secundaria, ni la prepa, en donde se embaracen, ni la universidad, tienen que truncar. Y a veces ocurre no solamente con las mujeres, sino con los muchachos, porque resulta que el papá le dijo, ya embarazó a la muchacha, pues ahora le cumple, y se casa con ella a la fuerza, y échele ganas, y él tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar y proveerle a la muchacha todo lo necesario, si es que se va a responsabilizar, y es un estrago tremendo, una consecuencia. Así que, chicos y chicas, tenemos que tener pendiente o presente que el sexo antes del matrimonio siempre lleva implicado la posibilidad de un embarazo con todas estas consecuencias. Con razón, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, el Señor dice, apártense de fornicación. ¿No será extraordinario nuestro Dios? Algunos que lo vean desde otra perspectiva dirán, tu Dios qué restrictivo, tu Dios es un opresivo, tu Dios no te deja gozar. Pero no, señores, tu Dios te ama. ¿Alguien dice amén? Tu Dios te ama, tu Dios prevé el futuro y tu Dios quiere que vivas de la mejor manera. Por eso dice, apártate de fornicación y camina en santidad, camina en limpieza, porque Dios sabe que caminar de esta manera no traerá otra cosa sino estabilidad y bendición a tu vida. Segunda cuestión, los solteros deben decir no al sexo antes del matrimonio, porque ser usado y luego botado siempre es un riesgo. Se escuchó fuerte, ¿verdad, Pamela? Lo lamento. Pero es una verdad que encontramos también en la Escritura. Ser usado y luego botado siempre es un riesgo. Lea en su casa cuando pueda 2 de Samuel capítulo 13, todo el capítulo, pero yo se lo parafraseo. Ese pasaje habla de un hombre llamado Amnón, hijo del rey David, que se enamoró de su media hermana, Tamar. Y estaba muy enamorado el hombre, pero no hallaba cómo hacer para manifestar aquello. Él la quería tener no como su hermana, sino que la quería tener como mujer. En un día estaba Amnón con el piquito caído. ¿Sabe usted cómo es eso? Triste. Y entonces llega un amigo de él y le dice, ¿por qué estás triste, Amnón? Y aquel, pues con los amigos, ustedes saben los chavos cómo se abren con los amigos, ¿verdad? Lo que no le dicen a los papás, se lo dicen a los amigos. Y entonces lo que no le había dicho a David, se lo dice al amigo. Es que así y así, Tamar es mi hermana, pero me gusta, quiero que sea mi mujer. Y entonces él le dijo, yo te voy a decir lo que hagas. Fíngete enfermo, ve allá, reclúyete y dile a tu papá que estás mal y que te mande a Tamar para que te cuide. Y cuando él te la envíe, entonces le haces propuesta. Y si no quiere, entonces van más allá. Y dice la Biblia que Amnón escuchó el consejo de su amigo y se fingió enfermo y le dijo a su papá, papá, estoy enfermo, mándame a Tamar mi hermana para que me cuide. Y el papá, pensando como un papá, usted sabe, los que son papás saben qué es eso, le dijo, mija, vaya y cuide a su hermano que está muy malito, vaya y atiéndalo por favor. Y allá va Tamar, obediente. Cuando está ahí, ella le hace un potaje, un caldito, ya sabe, ¿no? Una comida propia para los enfermos. Amnón, con toda la ventaja y toda la argucia, se va y se recluye en su alcoba. Allá se acuesta y desde allá le grita, tráeme la comida para acá, hermana. Y la muchacha entra a su alcoba, se sienta en su cama y le da la comida. Y entonces él la toma del brazo y le dice, acuéstate conmigo. ¡Qué fuerte! ¿Eso lo dice la Biblia? Sí, ahí está en las Escrituras. Y aquella muchacha pues reaccionó y dijo, no, esto no está correcto, esto no es así. Y empezó a argumentarle, incluso a darle orientación a Amnón, pero él no quiso escucharla. Y dice la Escritura que la forzó en esa ocasión. Solos estaban. Aunque el pasaje aludido, bueno, antes de decirle esto, quiero decirle que después de que pasó aquello, que él la violentó, porque la violentó sexualmente, ¿sabe qué hizo Amnón? Dice la Escritura que se levantó y que inmediatamente, eso ocurre en muchas ocasiones, inmediatamente la aborreció. Y que el odio que sintió por ella fue superior en mucho al amor que decía sentir por ella. Y se levantó y le dijo, levántate y vete. ¿Qué tal?
primero la forza, la engaña, la forza y luego se levanta, casi quiero decir el machotote, perdón, se levanta y le dices, váyase. Y entonces aquella dice, Amnón, pero ¿cómo me haces esto? Esto que estás haciendo es peor que lo que acabas de hacer, me ultrajas y luego me sacas. Váyase. Como no quería irse, le habló un siervo y le dijo, sácame a esta. Así le dijo, sácame a esta y cierra la puerta tras ella. Y así sucedió. Vino el siervo y la sacó a rastras y le cerró la puerta. ¿Qué tal? El pasaje que les estoy citando, aunque nos habla de una violación, sin embargo, que no es el caso de cuando alguien está de acuerdo en sostener relaciones íntimas, no es el caso exactamente, pero aunque es una violación, lo que quiero hacer notar es la actitud egoísta del individuo. ¿Ve? Que la usa, discúlpeme esa expresión que se escucha fuerte, la usa y luego la bota, la desecha, como si fuera un objeto, como si fuera una cosa. Pero le voy a decir que a veces se piensa que solo la mujer puede ser usada o cosificada. Sin embargo, por extraño que parezca, el hombre también puede serlo, ¿sabe? Vivimos en un tiempo en el que se ha levantado el puño femenino porque se cree que es la mujer la que es cosificada. Y sí, lamentablemente muchas veces ha sido cosificada. Es que se trata como una cosa, como un objeto. Pero también el hombre puede ser víctima de eso. Por ejemplo, antes de que no me crea lo que estoy diciendo, le digo, por ejemplo, hablemos de un hombre que tiene buena voluntad, que está enamorado de una cierta muchacha, pero ella no lo quiere, porque a veces sucede así, ¿verdad? Alguien está enamorado locamente de una persona, pero el otro no. Y es un caballerito que está enamorado de una muchacha, de una damita, pero ella no lo quiere. Sin embargo, ella es de las que piensan que puedes aprovechar cualquier oportunidad para tener un encuentro de carácter íntimo, de carácter sexual, y entonces como ella ve que él se interesa en él, le hace una propuesta. Él sabe que eso no es correcto, pero como la quiere, como siente bonito por ella, en un momento dado accede, sostiene relaciones íntimas con ella, pero ella, una vez que logra lo que ha querido, entonces le dice, váyase, no hay más. Eso es todo lo que yo quería lograr. En otras palabras, si usted gusta, pero hasta aquí, váyase. Entonces aquel puede ser terriblemente herido porque él tal vez accedió a aquello porque realmente quería a la muchacha y quería lograr algo. También le pasa a las mujeres. Este es el riesgo. Y a muchas personas les ha sucedido. Hay damitas que queriendo retener al galán, han procurado o han cedido a las relaciones sexuales. Incluso han optado por embarazarse. En el siglo XXI, ¿sucede eso, hermana Olga? Le pregunto a ella porque ella es psicóloga y habla con mucha gente. ¿Sucede eso en el siglo XXI? Con las muchachas del siglo XXI, las muchachas despiertas del siglo XXI, sí sucede. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Cuando somos víctimas de lo que sentimos del corazón, es que lo quiero tanto. Estoy tan enamorada. ¿Ve? Que accedí porque dije, si accedo se va a sentir comprometido. Y nada que no. Porque tal vez si me embarazo y si él sabe que en mi seno llevo un hijo de sus entrañas, entonces va a decir que sí. Y nada que no. Nada que fueron usadas y luego botadas con todo el chamaco. ¿Ve? Por eso los solteros deben decir no al sexo antes del matrimonio, para que no se arriesguen. Según a la luz de lo que reflexionamos en ese pasaje de la Escritura, ¿saben qué dice la Biblia? Los jóvenes deben saber que quien ama realmente sabe esperar.
Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. A ver, hijo, vamos para que lo lean. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Dice en cuanto al amor, que el amor todo lo que... A ver, vamos a ver. El amor, viene hablando del amor, lea el pasaje completo, desde el versículo 1. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo que... y todo lo soporta. Estas damitas de las que les hablo, y le hablo de damitas porque las damitas son las que se embarazan. Estas damitas deben saber que sus chicos, si sus chicos o su chico pues no las quiere a la buena, no lo van a atrapar ni con pomada de la campana. Si su chico no las quiere a la buena, no lo van a atrapar ni con pomada de la campana. Esa es una expresión que se decía cuando yo estaba chaval. Ya no se usa. La pomada de la campana es muy buena. Yo no sé si existe todavía, ¿sabe? La pomada de la campana era muy buena. Para todo lo usaban las señoras, ¿verdad? Oiga, ¿qué es? Pomada de la campana. ¿Qué aquello? Pomada de la campana. Por eso es la expresión, ni con pomada de la campana. No. Si se prestan a eso, porque están muy enamoradas, lo más probable es que solo conseguirán que las usen. Perdón porque se oye feo. Que las usen. Eso es lo que van a conseguir, solamente porque hay personas que no importa que haya un hijo en el vientre, no importa. Que la verdad es que yo como consejero digo que el hecho de que haya un hijo en el vientre no es motivo para llegar a casarse. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, porque cuando los muchachos se casan solo porque hay un fruto de por medio, y entonces ahora a fuerzas esos matrimonios la mayoría de las veces fracasan. Si los que se casan perdidamente enamorados, por favor, de pronto andan trastabillando y acabando con su matrimonio, imagínese aquel que se casó a fuerzas porque la regó. No prevalece, aunque algunos han prevalecido. Claro que hay excepciones, pero en términos generales no. Así que hay que tener mucho cuidado en este sentido. No den ese paso. No piensen que van a atraparlo, que lo van a forzar de algún modo. En la mayoría de los casos no es así. Se va a lograr el cometido y te van a dejar. ¿Tengo que hablar así? Sí, tengo que hablar así. Tres, los solteros deben decir no al sexo antes del matrimonio. Ustedes lo han escuchado muchas veces, porque promueve la transmisión de enfermedades sexuales. Pero a veces tenemos un problema, todos tenemos un problema que a veces aunque miremos las advertencias, las pasamos por alto. Como el que mira en una cajetilla de cigarros, este producto produce cáncer y te va a matar. Pero de todas maneras, ¿verdad? Ahí está la gente. O en otros artículos que consumimos nosotros mismos, que hay leyendas ahí que dicen a las claras que nos va a hacer daño y estamos consumiéndolos. Bueno, esa es la tendencia, por eso hay que tener cuidado. A pesar de que se dice que el SIDA y que todo eso, ahí vamos. Las siguientes son algunas enfermedades de transmisión sexual. ¿Quién no las sabe? Si en la escuela les han hablado de ellas: la sífilis, gonorrea, clamidia, herpes genital, SIDA, etc. Algunas de ellas son curables, otras son incurables. No obstante, todas, aunque sean curables, en un momento dado pueden llevar al individuo a un clímax de muerte. ¿De eso te quiere librar Dios? ¿Será? Absolutamente. Absolutamente. Es importante dejar bien claro aquí que no existe el erróneamente llamado sexo seguro. Se habla de un sexo seguro. ¿Quién puede tener sexo seguro? Nadie. Nadie. Permítame decir esto que tal vez también le pegue fuerte en los oídos, pero que hay que decirlo. Es una verdadera ingenuidad y falta de responsabilidad confiar la salud y la vida a un preservativo, una débil membrana de hule susceptible a romperse. La salud
y la vida. La salud y la vida. Toda persona entonces debe tener conciencia de que si Satanás tiene la oportunidad de destruirla, de matarla, a través de una de estas enfermedades lo va a hacer, porque Satanás no tiene miramientos. Vamos a ver Juan 8:44, hijo. Fíjese lo que Jesús dijo en cuanto al diablo. Tenemos que hablar de este personaje porque nosotros no creemos que las cosas suceden solamente por casualidad, sino que hay un personaje detrás de toda la maquinaria que produce el mal en el mundo, y ese personaje es este y todos sus secuaces, y el hombre se ha asociado con él para llevar a cabo pues todo lo que se mira en el mundo. Vosotros sois de vuestro padre, qué fuerte les dijo Cristo a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Estos son el tipo de textos que a nadie le gusta escuchar, y que si nos oyen a los predicadores decirlo, y ahorita le voy a decir 2 o 3 más, entonces nosotros somos predicadores de odio, somos predicadores de condenación, y no hay que oírlos, hay que irnos a otro lado. Pero lo cierto es que esto es lo que Jesús dice. Esto es lo que la Biblia dice. Que otros predicadores nunca lo digan para que usted esté contento, esa es otra historia, hermanos. Pero lo que la Biblia dice es cosas como esta: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la verdad en el caso de muchos mortales. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Bueno, empieza a hablar de la mentira, pero dice que él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién hizo que entrara la muerte a este mundo? El diablo. Usted se va a morir, como que me llamo José Luis, y la culpa la tiene el diablo, en primer término, luego Eva y luego Adán, y luego nosotros, cada uno de nosotros. Pero no había muerte, ¿no es cierto? Dios no instituyó la muerte. La muerte entró cuando el diablo logró que el primer hombre y la primera mujer pecaran. Ahí se introdujo la muerte, se introdujo el dolor y se introdujo la enfermedad. Todo esto que usted mira se introdujo en aquel tiempo. Entonces, qué situación tan grave a la luz de las Escrituras. Él es homicida desde el principio, por eso dice desde el principio. ¿Cuál principio? Desde el huerto de Edén, desde allá. El primero que mató es el diablo. El primer sicario fue el diablo. Es el primero. Y no se va a detener. Si alguien le da la oportunidad de matarlo a través de una enfermedad de transmisión sexual, no se va a detener. Pero la Biblia dice que la misericordia de Dios es tan grande que enciende luces amarillas y luces rojas a sus hijos y a todos los mortales, para que no vayan por ahí, porque Jesús ha venido a dar vida. Todo lo contrario a este enemigo de Dios. La voluntad de Dios es dar vida. Y dice amén. Quien practica sexo fuera del matrimonio está procurando darle una oportunidad al diablo. Hay muchos que están haciéndolo. Lo lamento. Último pensamiento: los solteros deben decir no al sexo antes del matrimonio, porque va en contra de la voluntad de Dios. Esto se tiene que decir. Pero lo primero que dije es en la esperanza de que si alguien no quiere creer en Dios, de perdido reflexione en estas cuestiones, que aunque saques a Dios de la jugada, esto es verdad. Pero llegamos al punto que le interesa a todos aquellos que de veras quieren seguir a Jesús y que quieren a Dios en su vida. Los solteros deben decir no a ese tipo de sexo antes del matrimonio, porque va en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿a quién le importa ir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿A quién le importa? Yo creo que a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ver algunos textos. Gracias por su paciencia. Primera de Corintios, hijo, 6:18. Vamos a empezar de lo menos a lo más. Le voy a mostrar solamente 3 pasajes que van en clímax, desde una demanda hasta lo que usted va a ver en el último texto. Primera de Corintios 6:18. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: huyan de la fornicación. Huid. Ese es un castellano español, ¿verdad? En un castellano mexicano: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado
La fornicación es pecado. Dios lo cataloga como pecado. ¿Ve? No el pastor. Ay, qué exagerado el pastor. Para él todo es pecado. No, 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 no. Este es lo que dice Dios. Huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca. Queridos, creo que es muy importante llamarle al pan, pan y al vino, vino. Porque a veces queremos decir que los pecados son errores. No, los pecados es más que error. Error es una expresión muy liviana, porque en realidad no todos los errores son pecados. Yo puedo escribir la palabra burro con V y eso no es un pecado. Es un error. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso es pecado. Esto es pecado. Al mundo no le importa. Pero tenemos que estar bien parados en la escritura, porque a nosotros nos debe importar. Al mundo no le importa. La ideología del mundo es totalmente lo contrario. Los muchachos lo saben. Allá en la escuela escuchan todas sus historias, ¿verdad? Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Allá afuera es diferente. El pensamiento es otro. Pero aquí hay un mandato fuerte. Huyan de la fornicación, quiere decir retírense. Corran de la fornicación, de las prácticas sexuales fuera del matrimonio. Vamos a Hebreos 13:4, por favor. Hebreos 13:4, ahí vamos hacia arriba. Note que aquí tenemos un mandato. Vayan, huyan de la fornicación. Es un mandato, pero luego viene otro texto un poquito más subido de tono, más fuerte. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Fíjese lo que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En otras palabras, es honorable en todos el matrimonio y la alcoba matrimonial sin contaminación. Aquí estamos hablando de que las relaciones íntimas dentro del matrimonio son honorables, no malas, no sucias. Es bueno decirlo porque hay personas que creen que la intimidad sexual entre marido y mujer es algo malo o sucio. No, señores, ahí está dignificado, es honorable. Por eso dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho o la alcoba sin mancha, sin contaminación. Pero vea lo contrario, aquí la contraparte dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Qué fuerte. Claro que existe la gracia del arrepentimiento, no hay pecado. ¿Cristo puede perdonar el pecado de la fornicación, amados? Sí puede. Jesús clavó en la cruz todo tipo de pecado, todos nuestros pecados, no quiero saber de qué color. Ahí está clavado en la cruz el pecado de la fornicación, ahí está clavado el pecado del adulterio, de tal manera que todo aquel que venga a Él arrepentido tiene perdón y tiene limpieza, porque Jesús pagó el precio. Eso es la grandiosa obra de Cristo y el grandioso mensaje del Evangelio. Pero dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Vamos a uno más fuerte. Ya casi termino. Apocalipsis 21:8. Este pasaje está muy fuerte. Pero ¿sabe qué es lo que me alienta? Que no me lo inventé yo, que está ahí en la escritura. Pero es de los pasajes que a muchos no les gusta escuchar. Y que tal vez, si alguien nos escucha por las redes sociales, a lo mejor usted se encuentra a alguien que le va a decir: oye, es tu pastor, qué bárbaro, es un pastor de condenación. Es lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ¿los qué? Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Menciona una serie de personas para que no haya confusión. Ahí donde dice los cobardes no se refiere a los que le tienen miedo a las inyecciones, Sí, porque no vaya a ser que el que le tiene miedo de los piquetes diga: y ya me fui de cabeza ya. No.
No, aquí cuando habla de los cobardes se refiere a los que se retractan del camino de Dios por cobardía, porque sabe que para seguir a Dios se necesita valor, se necesita ser valiente. Por eso Jesucristo dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, dijo Jesús. Se requiere ser valiente para ir en contra de la corriente. Los cristianos verdaderos en este mundo son como los salmones. ¿Sí saben ustedes cómo nadan los salmones? Los salmones nadan contra la corriente. Y así los cristianos verdaderos, mire, van contra la corriente en este mundo. Viene todo el torrente de allá para acá y usted tiene que ir al contrario, porque así es. Lo que Dios dice es contrario a la corriente del mundo. Los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas y los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Desde luego habla de gente no arrepentida, que permaneció así hasta el último día de su vida. Dice que la muerte segunda es lo que le espera. ¿Por qué dice muerte segunda? Porque la primera muerte es cuando a usted se le acabe el corrido aquí, en la tierra. Que lo velen ahí donde sea. Esa es su primera muerte. La muerte segunda es cuando usted se ha resucitado de entre los muertos. Bueno, estas personas serán resucitadas de entre los muertos y van a comparecer delante de Dios en lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Y después de que termine su juicio, dice que Dios los va a mandar al lago que arde con fuego y azufre. El lago que arde con fuego y azufre es un lugar de tormento por la eternidad. La palabra muerte significa separación, recuerde, no significa inexistencia, significa separación. Cuando usted se muere físicamente es que su alma, la sustancia espiritual que le da la vida a su cuerpo, se separa. Por eso el cuerpo queda inerte, se murió. La muerte eterna es cuando las personas, estas personas, serán separadas de Dios, que es la vida, por la eternidad, para estar en esta clase de suplicios y sufrimientos por la eternidad. Dice el Apocalipsis: por los siglos de los siglos. A todos nos gusta escuchar del amor de Dios. A todos nos gusta que nos digan: Dios te ama, Dios es amor. Y sí, la Biblia dice que Dios es amor, queridos, pero acuérdese que siempre la predicación del amor de Dios debe ir de la mano de su justicia. Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Aborrece el pecado. Dios es un Dios santo, aborrece el pecado, y aunque ama al pecador, Él aplicará la justicia. Y justicia significa darle a cada quien lo que merece. Por eso es maravillosa la gracia de Cristo, ¿no es cierto? Cuando venimos a Él arrepentidos y Él nos perdona, los limpia, bendito sea su nombre para siempre. Voy a terminar diciéndole que en materia de sexo, del sexo antes del matrimonio, vamos a poner Jeremías 26:13, hijo, por favor, 13. Jeremías 26:13. Termino diciéndole que en esta materia que estamos hablando y en muchas otras, la sociedad en la que vivimos está dispuesta, escuche, a oír catedráticos, médicos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Algunos de ellos con conceptos muy liberales y nada saludables. El mundo quiere ir, vamos a ver qué dice el médico. Sí podemos tener sexo antes del matrimonio, vamos a ver qué dice el médico. Lo que él diga. Sí podemos tener sexo antes del matrimonio, nosotros los chavos. Vamos a ver qué dice el psicólogo. Si él dice que sí, sí. Vamos a ver qué dice el psiquiatra. Vamos a ver qué dice el catedrático. Bueno, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? La problemática es que esta sociedad está dispuesta a oír al mundo entero, pero no está dispuesta a oír a Dios. ¿Por qué no oír a Dios y tomar en cuenta su voluntad? Vean lo que dice Jeremías 26:13. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. ¿Qué le está pidiendo a la nación que está en pecado? Que mejoren sus caminos, que oigan a Dios, porque cuando tú escuchas a Dios,
mejoras tus caminos. Cuando lo desoyes, que es lo que está pasando con la sociedad de nuestro mundo, vas a ir más abajo, cada vez más abajo, cada vez, diciendo y presumiendo que tienes un criterio amplio, pero cada vez más abajo y más abajo, cada vez peor, porque nos rehusamos oír la voz de Dios. Por eso abrimos la escritura, ¿ve? Por eso no nos inventamos lo que decimos, tenemos que abrir la escritura, porque lo que realmente es importante y tiene valor no es lo que el pastor se invente, es lo que Dios dice en su palabra. Y ojalá y todos oigamos a Dios.